Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy estaremos conversando con Ugbel Roa, quien fue diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Trujillo por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Formó parte de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Es politólogo y abogado egresado de la Universidad de los Andes, donde fundó el movimiento Utopía 78. Fue viceministro de Asuntos Estratégicos del Despacho de la Presidencia de la República, director general de la Oficina de Políticas Públicas del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, director general de la Sala Situacional del Instituto Nacional de Tierras, defensor del pueblo a nivel nacional en materia de juventud, delegado del Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de la Juventud. Actualmente se desempeña como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Si usted quiere interactuar con Ugbel Roa, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos en minutos. Estamos de vuelta en su programa de Desenlaces, como habíamos anunciado, acompañado del ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ugbel Roa. Ministro, bienvenido. ¿Cómo estás, Rodolfo? Quiero que comencemos esta conversación hablando un poco del rol anterior que le tocó asumir en la revolución, diputado. ¿Cómo dejó la Asamblea Nacional Ugbel Roa? Sí, bueno, fíjate, sabes que esta ha sido una experiencia bien interesante, ¿no? Primero porque me tocó la oportunidad de comparar qué significaba una asamblea, porque ejercía en este momento mi segundo periodo, y qué significaba una asamblea en manos de la revolución. Cuando el compatriota Diosdado Cabello, la primera combatiente Cilia Flores, el mismo nuestro querido Soto Roja, en fin, las presidencias que me tocó vivir allí en revolución, nunca dejamos de sesionar. Siempre hubo un trabajo coordinado en favor de la construcción de las leyes que están plasmadas y que deben ser articuladas a partir de una constitución que tenemos y que nos obliga a construir un Estado de Derecho que trascienda el desmontaje del Estado tradicional que tanta exclusión generó en el país. Asimismo, esa Asamblea Nacional que vivíamos en las presidencias anteriores a estas que vivimos hoy, siempre hubo de verdad una argumentación válida y sobre todo respeto a la Constitución. Cuando llegamos a este nuevo periodo donde, bueno, el presidente Nicolás Maduro fue el primero que reconoció que había logrado en este caso la derecha la mayoría el 6 de diciembre, entendimos que tocaba un reto y que sería un centro de debate interesante para el país y que sería muy observado y sobre todo donde podríamos confrontar modelos. Porque recordemos que siempre la derecha trata de enmascararse, pero a lo último se le caen las máscaras. ¿Qué ocurrió en el segundo periodo? Lamentablemente, y lo digo así porque creo que el Estado como tal, la Asamblea Nacional juega un papel importantísimo. Cuando tú lees nuestra Constitución, tiene un rol vital para la República. Lamentablemente, esta Asamblea Nacional entendió otra cosa. Primero entendió que era un suprapoder. El señor Ramos Ayú, cuando llegó allí, entendió que era un suprapoder que podía estar por encima del resto de los poderes y automáticamente decretó que el presidente Nicolás Maduro no duraría más de 6 meses en el cargo. Después comenzó a violentar constantemente el reglamento. Fueron más de 32 sesiones que no hubo quórum y que ellos después, como si fuera un club de amigos, después se reunían, debatían entre una parte de diputados allí y aprobaban lo que les da la gana. Paralelamente a esto, se convirtió en una asamblea que sirvió de plataforma para todo lo que fue el plan desestabilizador que se ejecutó en el año 2016,
porque eso es bastante importante tenerlo claro. Es decir, nosotros en el año 2016 fuimos víctimas de golpe financiero, porque hubo un golpe financiero. El hecho de que tú hayas visto cómo diputados se atrevieron a ir por el mundo a descalificarnos como una nación soberana a la hora de poder refinanciar sus compromisos de pago, a la hora de lograr financiamiento para proyectos, cómo no les importó inclusive utilizar la Asamblea Nacional para chantajear a todo aquel que se atreviera a invertir en el país. Solicitar sanciones contra Venezuela. Solicitar sanciones, solicitar la intervención. O sea, mira, en la historia republicana de este país jamás una Asamblea Nacional se había atrevido a solicitar que el país fuese intervenido. Quisieron y se aprovecharon de todo un esquema que se planteó. Ojo, aquí no nada fue casual. Al ellos obtener la mayoría de la Asamblea Nacional, todo el plan de golpe suave, todo el plan de golpe continuado que ellos han ejecutado durante el periodo del comandante Hugo Chávez, porque hay que decirlo así, cuando ellos sin tener mayoría en la Asamblea, permanentemente asediaban al país a través de, en especial de los Estados Unidos, que es desde donde se han montado las grandes operaciones contra Venezuela. Cúcuta, de igual manera, en este caso Bogotá, ha jugado un papel importantísimo. Aquel triángulo perverso, Cúcuta, Madrid, Bogotá, Miami, siempre ha estado operando. Lo último que se les ocurrió fue utilizar el desbalance, en este caso monetario. Primero extraernos las monedas, llevarse los billetes en épocas decembrinas. Sabemos la importancia, la fluidez de efectivo que en esos meses no les importó. Por un lado, apostaron a ello, extraer cualquier cantidad de recursos para generar eso, generar zozobra en la población y tratar de volcar el pueblo a las calles para buscar una confrontación entre venezolanos. Lo último que ha hecho la Asamblea Nacional es que no solo se ha deslegitimado, sino que está en un completo desacato con las leyes de la República. Ellos pretendieron desmontar inclusive el Tribunal Supremo de Justicia, desconocer los magistrados. Entonces, cuando tú ves esa actuación y ves que son personas que no es que son ignorantes, no, por el contrario, creo que ellos han estudiado muy bien a qué están apostando. Ellos saben que por la vía electoral, a pesar de haber obtenido una victoria el 6 de diciembre, en ese momento, en solo un corto plazo, que me atrevería a decir eso también, yo creo que nunca una Asamblea Nacional, alguien había conquistado un poder, en este caso la Asamblea Nacional, y en tan poco tiempo derrochó todo lo que era ese capital político. Lo derrocharon apostando a una agenda violenta, lo derrocharon apostando a una agenda que en definitiva lo que ha hecho es quitarles la careta. Nos han hecho un gran favor, se han quitado la careta y el país ha visto quiénes son. Nos toca un gran reto, lo hemos dicho, el presidente Nicolás Maduro lo decía, el 2016 le hizo ser un mejor presidente y este 2017 nos estamos planteando seguir, ya que tenemos una asamblea que está autodisuelta, que se autoexcluyó, que no apuesta a la consolidación del Estado-Nación, porque esto hay que decirlo también, fíjate, en las democracias las oposiciones juegan la oposición de un gobierno es vital. No puede haber una democracia fuerte si tú no tienes una oposición que en el marco de la Constitución y de las leyes te debata, te denuncie lo que esté mal hecho, etc. Nosotros queremos una oposición que en el marco de la Constitución sea crítica, que se atreva. Ahora, una cosa es que se atreva al debate político, claro, se atreva a denunciar, se atreva a ser vigilante de la cosa pública, y otra cosa es una oposición que no le importa traicionar al país, llevarlo a un esquema de violencia, solicitar la incursión inclusive militar, porque recuerda que hemos estado, ya ha existido incursiones permanentes ahí, elementos injerencistas constantes con este esquema de guerra de cuarta generación. El hecho de que se nos haya bloqueado a nivel internacional, inclusive en nuestras cuentas, que se haya condicionado porque hubo digamos, todo lo que fue una política para evitar que cualquier país se pudiera acercar a Venezuela a plantear un esquema de negocio para las distintas áreas, en especial la petrolera, la minera, etcétera, que nosotros pudiéramos establecer relaciones con otros países. Ellos se atrevieron y jugaban a que nada de eso ocurriera. Lo último no solo fue lo de la moneda, sino que también fue
la desestabilización con Credit Card cuando Exactamente. se saboteó el sistema de pago en el país. Y a nivel internacional, tuviste cómo se conspiraron Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Moody's, todas estas calificadoras internacionales para decir que los instrumentos financieros venezolanos, cualquier instrumento llámese letra del tesoro, llámese bono, no son viables, nos colocan un riesgo país por encima de cualquier nación de esta. Aún pagando. Aún siendo un país que no hemos dejado de pagar y que permanentemente estamos pagando nuestra deuda. Todo eso es un esquema montado para asfixiar a la nación. Y afortunadamente hemos contado con un presidente, el presidente Nicolás Maduro, le ha tocado sortear estas batallas, estas tormentas, y nos ha permitido madurar con más fuerza y sobre todo entrar en una fase de avanzada. Ahí entramos en el 2017. Ya nosotros la Asamblea, bueno, ese poder quedó allí. En su momento el pueblo, como lo ha dicho el presidente, en su momento el pueblo tendrá que darse una asamblea a la altura de lo que demanda la sociedad venezolana. Y hemos ido avanzando. Y este 2017 nos toca avanzar con mucha fuerza en la construcción, en la superación de dos elementos fundamentales. Primero, la economía. El presidente ha dicho que tenemos que consolidar una economía productiva y superar el modelo rentista. Superar el modelo rentista no quiere decir que no necesitemos de los precios altos del petróleo. Por el contrario, lo necesitamos más que nunca para apalancar lo que es el proyecto de una economía productiva, pero real. Es decir, que no sea simple y llanamente todo un aparato productivo que se montó en este país a partir del ensamblaje, de la maquila, de las fórmulas prefabricadas. No. De verdad nosotros necesitamos ir a la esencia de la ciencia del venezolano. Barsasky hablaba, Oscar Barsasky, un cientista social, hablaba de la necesidad de tener una ciencia propia a la realidad de lo que necesita el venezolano, de lo que necesita una nación. En este caso, nosotros como venezolanos tenemos que tener una ciencia para los venezolanos nos permitan superar e inclusive cambiar muchos esquemas. Y esto pasa no solo por el desarrollo de nuestra ciencia, sino por el cambio de los patrones de consumo. Realmente qué es lo que debemos consumir y qué es lo que podemos masificar su consumo en Venezuela, porque es lo que realmente podemos producir, etcétera. Todo esto el presidente lo ha planteado en el marco de los 15 motores, para ir con mucha fuerza en este año y con la claridad de que todo aquel, inclusive aquel que no es chavista, pero que crea en su país, que crea en el proyecto nacional, que crea en que el país está por encima de cualquier apetencia de grupos y personales, yo creo que tiene un espacio aquí, porque este es un espacio, este es un país donde todos podemos estar, inclusive por encima de las diferencias ideológicas que nos puedan separar. Porque lo hemos dicho, aquí el presidente, aquí cuando la revolución entrega una vivienda, no pregunta si es chavista o no. Cuando la revolución entrega una pensión, no pregunta si es chavista o no. Y el presidente Nicolás, uno de sus grandes ejemplos ha sido ese. Fíjate, ocurría algo muy interesante recientemente estando en Miraflores. Por un lado, el vicepresidente de Colombia golpeándonos y burlándose del gentilicio del venezolano, y por otro lado, el presidente Nicolás Maduro dándole un abrazo y entregándole una pensión a una señora colombiana que había sido nacionalizada en nuestro país. Eso es parte de lo que ha sido el balance en la Asamblea Nacional y que, bueno, hoy nos lleva a una nueva tarea que estamos afrontando aquí, que la conocemos porque venimos de las batallas estudiantiles, nos forjamos en las luchas estudiantiles, pero que nos deja y nos permite visualizar y profundizar y seguir haciendo esa línea de trabajo con la cual la arrancó nuestro presidente Chávez y que la ha continuado el presidente Nicolás Maduro. Ahora, debo hacer una pausa, pero sabemos que tú eres estudioso no tan solo de la ciencia jurídica, sino también de la ciencia política. Yo quisiera que bajo esa premisa nos dieras tu opinión sobre cómo sostener el juego democrático cuando el poder legislativo, que tiene una importancia suprema, no tan solo en lo que es la legislación, sino el control de otras instituciones, se ha puesto o se ha autodeclarado en desacato. ¿Cómo se sostiene el juego democrático a pesar de eso? Quiero que me lo respondas al regreso del corte. Si usted quiere interactuar con el ministro Hugbel Roa, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos.
Seguimos con más de Desenlaces, acompañado del ministro Ugbel Roa. Habíamos dejado un tema en el aire. Dentro del juego democrático, el equilibrio de los poderes, ¿cómo sostener una democracia donde el poder legislativo, que tiene una importancia suprema y tan grande, tan puntual, tan marcada, cómo sostener eso cuando ese poder se coloca al margen de la Constitución, incurre no tan solo en desacato, sino que abiertamente enfrenta al resto de los otros poderes constitucionalmente hablando? Sí, bueno, fíjate, yo creo que ahí una de las grandes carencias que ha tenido nuestra democracia participativa y protagónica, plasmada en la Constitución de 1999, es no tener una oposición seria. ¿No? Los elementos clave que tú tienes que tener y que facilitan el hacer gobierno, el construir país, es tener una democracia seria comprometida con el sistema democrático. Cuando tú revisas lo que ocurre en las democracias, digamos, occidentales, tú ves que, bueno, hay los roles de quienes adversan al gobierno no tratan de no romper la línea constitucional, y en especial tratan de no atentar contra los valores más preciados de una sociedad. En este caso, no atentan en primer lugar contra la soberanía de un país. Nosotros tenemos una oposición que no le importa y que juega a que constantemente el país se exponga y buscan dañarla. Mira lo que ocurrió, y tú tienes que ir, y hay que hacer ejemplo de lo que ha hecho la oposición venezolana en el transcurso de estos 18 años. Cuando paralizaron la industria petrolera, se calcula formalmente que las pérdidas fueron de casi 20.000 millones. Cuando tú haces realmente un ejercicio financiero, nosotros pudiéramos calcular que las pérdidas estuvieron por el orden de los 40.000 millones de dólares. Porque no es solamente lo que cuesta paralizarse la industria, sino cuánto cuesta reiniciar las operaciones, cuánto costó que ese combustible que se dejó de colocar en precio real y en costo en tiempo real, cuánto costó de percibir, no solo de percibir, sino el mercado que se perdió en ese momento. Todo eso, y no les importó, lo hicieron, dañaron maquinaria, se robaron información, destruyeron, sometieron al pueblo después a lo que se conoció con lo que fue el paro petrolero, de colapsar, que no, ¿te acuerdas? Que no había gasolina en las bombas. Ellos no les ha importado nunca atentar contra el pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque nuestra oposición no tiene personalidad propia, es decir, nuestra oposición actúa de acuerdo a los intereses, en este caso, de las grandes transnacionales y de los Estados Unidos. Ellos son tarifados, y me da dolor decirlo. Yo creo que allí pecan algunos por acción, que efectivamente son los grandes tarifados, son los que manejan las operaciones y que los Estados Unidos los utilizan como esbirros aquí para golpear al pueblo venezolano. Y por otro lado están los que pecan por omisión. En el derecho el delito se comete por acción o por omisión. Sí. Ellos por omisión, hay unos allí que por omisión también son parte de esta constante violación de la Constitución y de este constante atentado contra los valores de la República. Por otro lado tenemos esta oposición, no se va a poder, nunca va a entrar, ni va a reconocer al Tribunal Supremo, ni está interesada en el Estado de Derecho, porque su agenda, sus conflictos internos, su falta de proyecto de país, no le permite poder presentarle al pueblo venezolano una opción de hacer gobierno. ¿Qué trato de decirte con esto? Si en el supuesto negado, una hipótesis que sabemos que nunca se cumpliría, pero si ellos de llegar al poder, mira, no solo que no podrían contener la fuerza de lo que es el chavismo, que es una realidad histórica, que es una cosa que es importante tenerlo claro. El chavismo no es una circunstancia o que es algo, no, es una realidad histórica, son las distintas fuerzas sociales que históricamente fueron excluidas y que lograron consolidar, en especial la unión cívico-militar, a partir de la justicia social que pudo construir y el entramado social que pudo construir el comandante Ternugo Chávez, que le ha dado continuidad a partir de su legado el presidente Nicolás Maduro. Ellos no pondrían con eso por un lado, pero por otro lado, el choque de intereses de los distintos agentes económicos que operan en la vanguardia de la oposición venezolana, tampoco les permitiría tener un proyecto de país que no vaya más allá
del exterminio y erradicación del chavismo, lo cual nos colocaría en un esquema de guerra. Esa es su agenda realmente. Que es la agenda realmente. Claro. Por eso es que a ellos no les importa, por eso es que ellos apuestan a todo un esquema de violencia y por eso es que ellos y el pueblo venezolano, afortunadamente, a pesar de, mira, yo creo que no hay un presidente en el mundo, para quienes subestiman a Nicolás Maduro, quienes subestiman al presidente Nicolás Maduro, no hay un presidente en el mundo que haya podido soportar lo que soportó y que pudo soportar el presidente Nicolás Maduro en el año 2016 y que entra en el 2017 en un esquema de ofensiva y avanzada. No hay nadie porque te bloquearon financieramente, te sabotean el sistema interno de pago, te sabotean las redes de distribución de alimentos, te asfixian porque sí, ellos nos filtraron también. Y esto es importante decirlo. Cuando aquí se habla de dólares, un tema que nosotros y el presidente Nicolás Maduro fue el primero que cuando la Asamblea Nacional fue el primero que le solicitó un decreto de emergencia económica, asumiendo el presidente Nicolás con mucha humildad que bueno, que teníamos una necesidad de poder optimizar el uso de los recursos, abordar las problemáticas esenciales y inclusive cuando en el periodo pasado nosotros pudimos, en el periodo pasado digo de la Asamblea Nacional, pudimos dar una militante para combatir un flagelo que golpea a la sociedad venezolana, que es la corrupción. Y nosotros, el presidente allí no le ha temblado el pulso. Que fue un problema creciente y que lo hemos ido controlando, sí. Son problemas que se convierten en estructurales y que pasan por el cambio del comportamiento y el cambio inclusive de la construcción de un nuevo imaginario colectivo en la sociedad venezolana. Yo creo que al presidente Nicolás Maduro, al tener una oposición que ni siquiera responde a los intereses, porque fíjate, nosotros tenemos que nosotros mismos hacernos las autocríticas. Si no tenemos una oposición que ha sido capaz, ellos más nunca tuviste que hablaron de denunciar las empresas de maletín. ¿Cómo las van a denunciar? Si ahora esas empresas que filtraron y que le hicieron daño a la República, ahora son sus socios y financistas. Bueno, y lo pudiste ver con la llamada ley de amnistía que ellos plantearon, correcto, donde pretendían desde narcotraficantes hasta asesinos dejarlos en libertad. Entonces, esto es bien importante entender cuál es la visión de país que tienen los dos modelos. Un modelo que está en construcción, porque esto también tenemos que tenerlo claro, Rodolfo. El modelo que fracasó no es el modelo socialista. El modelo que está en crisis y que fracasó no es el modelo rentista y que hoy el presidente Nicolás Maduro nos ha dicho enfáticamente tenemos que ir a una fase de superación. Así es. Ahora, pregunto, visto todo este análisis, ¿Ugbel Roa cree en el diálogo? Mira, constantemente. ¿Y no es utópico, Ugbel, pensar en dialogar con un sector que está abiertamente al margen de la Constitución y que la única agenda por la que han luchado es por abolir la revolución bolivariana que tanto esfuerzo le ha costado al pueblo? Mira, yo creo en el diálogo con todos los actores sociales, pero esos que asumen esa condición se van a quedar aislados. Ya surgirán otros partidos de oposición que sí creen en la democracia. Bienvenido al sistema democrático. Se ha establecido un diálogo, por lo menos en un área sensible y de vital importancia, con los sectores económicos nacionales, los comprometidos, los que de verdad tienen empresas, los que de verdad no son de maletín, sino que de verdad le han dicho al presidente Nicolás Maduro, aquí estamos para trabajar por el país. Se les ha dicho, vamos al diálogo y vamos a buscar soluciones en conjunto para fortalecer y dar respuesta a una sociedad que demanda bienes y servicios, porque ya no debe verse como algo que era extraordinario, que la sociedad venezolana pudiera tener acceso al consumo. Y a pesar de la caída del ingreso, a pesar de todos los problemas que hemos tenido en estos últimos 3 años, la sociedad venezolana, el pueblo venezolano sigue teniendo capacidad de compra, pero necesitamos poder brindarle bienes y servicios que se produzcan en el país y que puedan hacerse apetecibles para que el pueblo los adquiera. Ahora, nosotros nos estamos planteando el diálogo desde el Ministerio de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología, nos hemos planteado que en cada universidad se instalen mesas de diálogo y de paz para buscar soluciones, dialogar y evitar que nuestras universidades se vayan a un conato o sean utilizados como carne de cañón
para los proyectos de construcción de violencia y de caos y de zozobra que se aspira a crear en la población, no utilicen al sector universitario, cosa que hemos manifestado y que logramos de forma unánime en el Consejo Nacional de Universidades, que se realizó recientemente, donde todas las universidades, inclusive aquellas que son dirigidas por quienes adversan con más fuerza al proyecto bolivariano, manifestaron que no se prestarían para tal flagelo, en especial para llevar al país a la violencia. Evitar la manipulación es importante. Por eso te digo, el diálogo es con los actores sociales, el diálogo es con todos los sectores del país, claro, no con quienes salen más en los medios, o son esos líderes que se construyen. La oposición es un sector más. Un sector más. Claro. La llamada MUC, eso es un sector más. Mira, no, el diálogo es con los deportistas, el diálogo es con los claro, con los cultores, el diálogo es con los actores, el diálogo es con los empresarios, el diálogo es con todos los sectores. Si ellos se quieren aislar, que se aíslen. Pero nosotros creemos que la única vía, porque ¿cuál es la otra vía? La guerra. Ahí está Libia, ahí está Afganistán, ahí está Irak, países destruidos. Siria, más de 1 millón de muertos. O sea, ¿qué hacer? Irnos por un esquema de eso. Nosotros no vamos a caer en el chantaje que algunos pretenden con la violencia, porque eso también hay que decirlo. Nosotros no le tenemos miedo al chantaje, porque algunos creen que, bueno, si no hacen tal cosa, no. Nosotros, aquí hay un Estado de Derecho y lo vamos a hacer cumplir. Aquí hay una Constitución que vamos a hacer cumplir por encima de cualquier cosa. Y sobre todo, es importante decirlo, nosotros hemos logrado construir en el pueblo venezolano que aprende a comparar. Y el pueblo venezolano en el año 2016 pudo comparar cómo nosotros, a pesar de los problemas, no dejamos de presupuestar inversión en educación, no dejamos de presupuestar atención a los centros de atención primaria de salud. A que tengan problemas, sí, no lo hemos negado. Que quedaron heridas en la guerra económica, por supuesto, heridas medianas, leves, profundas en el marco de la sociedad. Hoy, en la ofensiva que nos ha invitado el presidente Nicolás Maduro es ir a buscar esas heridas en las catacumbas del pueblo, ver cómo las sanamos, darle la cara, escucharlo. Es eso parte del trabajo que hemos desplegado y que estamos haciendo en consonancia con la gran tarea que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. Debo hacer una nueva pausa, pero quisiera que me dieras tu opinión acerca del año 2016 y lo difícil que fue, cuando el mismo que lo ha reconocido así fue el presidente Nicolás Maduro, un año muy difícil para todos los venezolanos, pero la derecha trató de inocular en nuestra sociedad elementos para que se diera un estallido social. No fue así. Ahora, yo quiero que tú me des tu apreciación como estudioso de la ciencia política y de las ciencias sociales en general, ¿por qué el pueblo se mantuvo al lado del presidente Nicolás Maduro? Al regreso del corte quiero que hablemos de eso. Si usted quiere interactuar con el ministro Hugbel Roa, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlace. Habíamos dejado un tema antes de ir al corte. Pareciera que la derecha trató de sembrar en el país no tan solo desesperanza, sino elementos que en el año 2016 permitieran un estallido social en contra del presidente Nicolás Maduro. El pueblo se mantuvo al lado de su presidente. ¿Cuál es el balance que hace Hugbel Roa de esto? Sí, bueno, fíjate, fue todo un entramado, un esquema montado, porque no fue nada casual. Aquí las casualidades no existen, ¿no? Primero hubo un juego geopolítico a nivel mundial para afectar a los países que en este caso ejercían soberanía a partir del uso de su
en este caso ingreso estratégico, el petróleo, llámese la activación del fracking, activación de aproximadamente 1.600 taladros, que al tú tener un precio por encima de $70 significaban que pudieran ser productivos, en este caso para los Estados Unidos, que pasó de ser un país comprador, en este caso importador de petróleo, a un país exportador. Eso no fue nada casual. Así como no han sido casual las guerras que se montaron en el Medio Oriente. Alguien pudiera decir, bueno, ¿cómo es que en el Medio Oriente hay una guerra que es donde se producen grandes cantidades de petróleo y el petróleo cayó, el precio? Si es un tema simple y llanamente de oferta y demanda, debería estar el petróleo en $200 el barril. Claro. Eso como elemento. Entonces cuando tú ves, bueno, hay este movimiento geopolítico donde, bueno, busco afectar a Rusia, a Irán y a Venezuela, porque son los polos, pues, la influencia de Rusia allá sobre la Europa del Este y la cercanía con Europa, la Europa occidental. Por otro lado, golpear con mucha fuerza a los países árabes para ellos entrar a reconstruir y evitar así y lograr así ellos otro elemento importante, que es mantener una zona en conflicto constante para ellos tener hombres ubicados allí. Y en América Latina, recordemos que todos los proyectos, la avanzada contra la izquierda latinoamericana no ha sido normal. Por un lado, lo que se le hizo a la familia Kirchner, en este caso a Cristina Kirchner, cómo se metieron en Argentina y que hoy, bueno, el pueblo está pagando esas consecuencias. El golpe de Estado de Brasil, Honduras, Paraguay, es decir, todo el esquema y le faltaba la joya de la corona, que era Venezuela. Correcto. Parten desde lo geopolítico, después podemos ver cómo van a una agenda interna. La agenda interna pasa por, en el momento en que logran mayoría en una Asamblea Nacional, la utilizan para usarla de trampolín para maximizar ya maximizar a nivel interno la guerra permanente que tenían a nivel geopolítico. Y no solo en lo financiero, sino a nivel de la caída del precio del crudo, porque alguien podría decir, bueno, ¿cuál guerra económica? No, si hay, ¿cómo no? Hay una gran guerra económica que se sustentó primero en aprovecharse, porque hay que decirlo, nosotros, el aparato productivo interno, eso es mentira, que la mayoría la tiene el Estado venezolano. Por el contrario, de cada $100 que ingresaban a este país, 96 lo produce la industria petrolera. Y de esos $96 nosotros le damos el 75% de esos dólares al sector privado para que surtiera y proveyera de bienes y servicios a la sociedad venezolana. Ese sector, un sector importantísimo, eso se confabuló con los agentes políticos de oposición acá, que montaron una agenda que aspiraban ellos en el 2016, mira, entre marzo, abril y mayo, ellos aspiraban a un estallido social, que fue el tope de crisis nuestra. Ellos aspiraban allí crear inclusive canales humanitarios para ya tener pasar de una guerra de cuarta generación a través de los distintos instrumentos de cuarta generación que se han utilizado para la guerra que nos han hecho, para ya pasar a una fase de intervención militar. Y aquí te cito aquel documento del general del Cono Sur, no recuerdo su nombre, pero el documento llamado Freedom 1 y Freedom 2. Quien dirigía el Cono Sur, lo que es la quinta flota de los Estados Unidos, ellos aspiraban que pudiéramos entrar en esa fase y así entrar en un esquema de guerra terrestre inclusive. Aquí se estuvo evaluando, sabemos que los Estados Unidos estuvieron evaluando cómo en zonas neurálgicas tomarlas y establecer allí un esquema de guerra. La agenda de la oposición venezolana, y con esto respondo por qué el pueblo venezolano, a pesar de aquel que inclusive nos adversa, prefirió mantenerse de parte del presidente Nicolás Maduro. Porque la agenda de la oposición venezolana era llevarnos a un esquema de guerra. Y eso es importante que el pueblo lo tenga claro. Aquí no había un esquema de fortalecerse en lo electoral. Para ellos lo electoral nunca está planteado. Yeah. Ellos ahorita, tú no ves, no han legalizado sus partidos. Entonces van a decir después que nosotros no lo dejamos participar. A ellos no les importa nada. Ellos están en una agenda que es el choque, ir a la violencia, y que nosotros, con la capacidad de estadista
del presidente Nicolás Maduro, estamos seguros que no vamos a permitir que ocurra, sino que por el contrario vamos a seguir subsanando y trabajando de la mano directa con el pueblo venezolano para seguir fortaleciendo nuestras mayorías, porque este pueblo sigue siendo chavista, y esto es bueno que lo tengamos claro. El revés que tuvimos el 6 de diciembre no quiere decir que ya el pueblo dejó de ser chavista, por el contrario, fue un pueblo que a través de esa gran capacidad, porque hay que decirlo, ellos han tenido una gran capacidad de tener control sobre muchos aparatos ideológicos de Estado, y parecía contradictorio, bueno, pero ustedes no son los que tienen el Estado venezolano. No, cuando hablo de esos aparatos ideológicos, ellos, desde la iglesia, la escuela, allí ellos han inoculado mucho odio. Y bueno, a partir de allí enfermaron un sector de la sociedad venezolana. Otro sector, que es nuestro sector, el sector chavista no fue el que fue a votar por la oposición. Eso es otro mito. El sector chavista que no salió a votar se quedó allí, pues. Dijo, no voy a votar a ver qué pasa. Hoy ese sector entiende que tiene que estar de la mano con el pueblo, y por eso nuestras grandes movilizaciones, por eso ese sector comprometido hoy y entendiendo que la única manera de superar lo que estamos viendo los venezolanos, esta emergencia económica montada en una guerra económica, la única manera de superarla es involucrándonos todos, empoderándonos del problema para superarlo. Ahora, ha habido recientemente, el año pasado, una instancia que permitió a ese pueblo chavista participar abiertamente en orientar en políticas, en sugerencias, como fue el Congreso de la Patria. Quiero que me des tu opinión sobre el Congreso de la Patria y luego hablemos también del Carnet de la Patria, que es otra experiencia nueva lanzada por el presidente Nicolás Maduro en beneficio del pueblo. Sí, bueno, fíjate, el Congreso de la Patria, un espacio de debate súper interesante. Allí, el Congreso de la Patria de los jóvenes, los estudiantes, en este caso el que me atañe a nosotros, el Congreso de la Patria de los profesores universitarios, los científicos, hemos podido no solo debatir, sino ver el aporte súper interesante y de toda la fortaleza que hoy hay en nuestro país. El presidente Nicolás Maduro ha insistido en desnudar la realidad, en saber con qué contamos en nuestro país, en saber en qué hemos acertado, en qué hemos mejorado, en qué estamos avanzando, en qué estamos estancados, y por eso el Congreso de la Patria, instancia de debate, pero por un lado, la construcción y el lanzamiento de un instrumento fabuloso que trasciende cualquier instancia, como es el Carnet de la Patria. El Carnet de la Patria, donde todos los venezolanos y venezolanas se lo pueden sacar, sin condición, sin distingo político, ni nada por el estilo. Por el contrario, invitando que han querido también sembrar esa matriz de opinión, que el Carnet de la Patria es solo para los chavistas. No, fíjate que hay estudios donde mucha gente que inclusive se manifestó contra nosotros, hoy está carnetizándose porque se ha ido dando cuenta, y se va dando cuenta que la opción, los que de verdad nos interesan y que podemos estar interesados en ese dolor, en esas heridas que ha dejado la guerra económica y que hay que sanar del pueblo venezolano, somos los chavistas. Es el presidente Nicolás Maduro y todo el equipo que le acompaña, y no solamente el equipo, sino todos los revolucionarios, el Partido Socialista Unido de Venezuela, es el gran pueblo patriótico, que trabajando de la mano, de ir a la cura de esas heridas, y que qué mejor instrumento que el Carnet de la Patria. Y por eso hemos invitado a todo el pueblo venezolano, a todo aquel que inclusive, como te dije, que nos ha adversado, que aproveche ese instrumento. Allí vamos a conocer su realidad, qué padece, si realmente esa pensión ha llegado o no ha llegado a ese hogar, si ese muchacho que está estudiando realmente o no ha podido ingresar a la universidad. Bueno, vamos a saber cuánto tiempo tiene esperando, pues si tiene tiempo esperando, vamos a poder llegar a buscar la solución, cuáles son las carreras que realmente está demandando el pueblo venezolano. Sí. O sea, todos los elementos, qué está estudiando, qué no está estudiando, tiene beca, no tiene beca, hay un problema de ingreso, necesita que esa familia tener una tarjeta de la patria. Bueno, llegará la tarjeta de la patria, la pensión. Es decir, es hacer un mapeo, un levantamiento sistematizado de la realidad de nuestro pueblo. Creo que es una de las grandes ideas fabulosas, innovadoras, que le imprimió el presidente Nicolás Maduro a esta fase de la revolución. Además, con un contenido científico el carnet, porque tiene un código
Código QR. QR, o sea, con altos niveles de tecnificación ese carnet. Sí, la idea, fíjate, la idea es lograr la maximización y optimización del uso de nuestros recursos en favor del pueblo. Y creo que el carnet lo resume en muchos elementos. Esto también nos va a permitir, fíjate, que nuestro pueblo tenga la claridad para no solo ir al combate necesario de la resolución de sus problemas, sino que va a tener siempre una visión clara de quiénes son los que estamos de su lado. Allá están aquellos que no ayudan y que no tienen interés para nada que el pueblo venezolano resuelva sus problemas y que mucho menos que sane sus heridas. Por el contrario, la oposición venezolana quiere profundizar las heridas del pueblo, quiere hacerle más daño y no importarle, quiere asfixiarlo, quiere que más nunca eso que era extraordinario y que se convirtió en cotidiano siga siendo cotidiano. Quiere que el estudiar una carrera universitaria quiere que sea aquel sacrificio que había que hacer de ir a las calles a llevar peinillazo y pelear por un cupo en las calles en este caso a nosotros nos tocó en Mérida, a otros les tocó en las calles de Caracas, en las calles de Lara, de Carabobo, y que muchas veces le costó la vida, porque esto también hay que recordar, muchas veces costó vida de jóvenes que solamente aspiraban a estudiar. Así es. Que aspiraban que su comedor funcionara, que aspiraban que sus profesores tuvieran la calidad que demandaba la construcción de un Estado democrático. Hoy eso es cotidiano que los muchachos puedan tener comedor de calidad, es cotidiano que puedan estudiar, es cotidiano que haya más de 2.800.000 estudiantes en las universidades, es cotidiano que haya una interacción estudiante con el presidente de la República a través de sus distintos entes. Eso antes era extraordinario, era una cosa apoteósica que un presidente se le acercara al pueblo. Hoy tenemos, desde que Chávez sembró esa cultura, hasta nuestro primer presidente chavista, que es Nicolás Maduro, que ha profundizado su legado, tenemos que tener claridad sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos avanzar como país. Así es, debo hacer una última pausa y al regreso quiero que conversemos un poco sobre una responsabilidad muy grande que te ha encomendado el presidente Nicolás Maduro, como es el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. ¿Qué planes hay allí en futuro y cómo has ido asumiendo este rol nuevo de ministro? Que de paso, bueno, te auguramos un éxito extraordinario porque sabemos de dónde viene. Si usted quiere interactuar con el ministro Hugbel Roa, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos en instantes. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, pero todavía nos quedan algunos temitas que abordar. Sabemos los orígenes de Hugbel Roa porque nos conocemos hace muchos años. Un hombre que viene de la lucha estudiantil. ¿Cómo afronta en lo personal Hugbel Roa ahora ser ministro de Educación Universitaria cuando hace unos años atrás era un líder estudiantil que inclusive luchaba no tan solo por las reivindicaciones de los estudiantes en general, sino contra un modelo que está implantado ahí en todas las universidades del país? Mira, sí, creo que esta responsabilidad que me ha dado el presidente Nicolás Maduro, creo que nos llena de un inmenso compromiso, ¿no? Nos lleva, y lo he conversado con mi equipo, porque nosotros, cuando uno ve en perspectiva y ve hacia atrás, inclusive en retrospectiva, uno dice, bueno, que nunca condenaremos el derecho a la protesta porque creo que es una de esas grandes conquistas de la Constitución de 1999. Pero no podemos olvidar por lo que nos tocaba a nosotros protestar.
Nosotros nos tocó venir a Caracas, recuerdo, yo estudié en la Universidad de los Andes, y nos tocaba venir a combatir porque contra aquel famoso, la primera gran batalla que me tocó afrontar y acompañar de otros líderes estudiantiles, junto a Hugo Cabeza, José Morales, Ismael Serrano, Tarala Isamí, entre otros dirigentes, Carlos León, así que recuerdo, dirigentes de esas batallas, Vladimir Ramos, Dante Rivas, así que recuerdo que nos tocó venir, Alexis Ramírez, nos tocó llegar a Caracas a protestar con mucha fuerza contra un proyecto, por el PLES, Proyecto de Ley de Educación Superior. ¿Qué buscaba el PLES? Privatizar las universidades, dejar a los grandes escapados. Hay un libro que yo recomiendo, estoy leyendo, el último premio Nobel de Economía, August Dayton, tiene un libro que se llama El Gran Escape. Bueno, los grandes escapados fue esta generación, no solo la generación Chávez, sino la generación que bueno, hubo muchos sacrificios de generaciones de dirigentes nuestros que reivindicamos en los 60, los 70, los 80, los 90, dirigentes estudiantiles que dejaron su vida porque hoy estemos acá, en el ámbito universitario, me refiero, en ese ámbito nada más, en específico, pero que esta generación pudo ser una gran escapada de esas balas y de toda esa posibilidad negada por la Cuarta República y que hoy, con mucha humildad, asumimos una tarea para que más nunca haya un PLES, más nunca, y creo que el presidente Nicolás Maduro es el principal defensor de que haya una educación universitaria de calidad y gratuita. Más nunca se niegue la posibilidad de tener comedor de calidad. A pesar de toda la emergencia económica, nuestros muchachos no han dejado de percibir su comida. Y lo he dicho, nosotros queremos, si en un momento va a haber una protesta, protesten nosotros nos tocaba protestar no solo porque no teníamos presupuesto, nos tocaba protestar porque no teníamos comida de calidad, porque nos masacraban en las calles, porque no respetaban los derechos humanos. Derechos humanos. Aquí ninguna generación, y esto lo dice el presidente Héctor Rodríguez, lo repite con mucha fuerza, aquí ninguna generación, desde en estos 18 años de revolución, conoció un peinillazo, está preso en el SEBIN de gratis, por no hacer nada, por nada más, por luchar por una reivindicación estudiantil. Aquí ninguno de nuestros jóvenes, no solo que no conoció la recluta obligatoria, sino que jamás en revolución se ha ido a amenazar los padres de algún dirigente estudiantil para que el muchacho deje de ser contestatario o por reclamar una reivindicación estudiantil. Bueno, el otro día conversando con el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, el comité de bachilleres sin cupo, ¿te acuerdas de eso? Por supuesto, es que venimos de allí, nos tocó batallar. Si tú no tenías una cartica que daban los adéculos copellanos, que se las mandaban postulando, tú no tenías chance. Tú podías hacer curso propedéutico que llamaban, esos pocos cursos que te colocaban, y no tenías vida. Tú podías sacar 100 en las pruebas internas y era todo un esquema hegemónico montado para una élite. Y los que lográbamos ingresar, que nos colábamos, porque sí, hubo unos escapados que se colaban allí, en especial en las demás universidades tradicionales, nos tocó afrontar y dar los combates. Hoy esos combates dieron este resultado y que asumo esto como una tarea de la revolución, con mucha humildad y que aspiramos, colocarla al servicio de las líneas estratégicas que nos ha dado nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Primero, abordar problemas neurálgicos, tema de la seguridad, cómo mejorar la seguridad de las universidades y cómo hacer todo un tema preventivo para evitar que la violencia se apodere de los recintos universitarios. Por eso nuestro plan pasa por la instalación de mesas de diálogo y de paz en todas las universidades del país. Asimismo, en el tema económico, nosotros creemos que la universidad tiene mucho que dar, no solo por sus capacidades y sus potencialidades para poder producir alimentos y poder mejorar cosecha, sino tiene mucho que dar en lo que es la superación del modelo rentista. Es decir, cómo lograr la pertinencia universitaria, cómo adaptar la universidad a eso que Barsaski llamaba la ciencia nacional, una ciencia a partir de las realidades muy propias que vive el venezolano, y una ciencia a partir y una universidad vinculada y no divorciada de los problemas que tiene el pueblo venezolano.
Eso como un segundo elemento. Y un tercer elemento que nos lleva es el elemento organizativo. Cómo mejorar nuestra capacidad de organización en todos los aspectos para que con más fuerza que nunca la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, obreros y empleados pueda sanar las heridas que ha dejado la guerra económica. Creo que estas variables, junto a una necesidad histórica de que esa universidad hoy esté a servicio de la demanda que el pueblo, porque hay una demanda que hoy el pueblo nos hace. Ya logramos incluir. Ahora tenemos que esos humildes, esas personas, todos aquellos excluidos que no podían estudiar y que se formaron hoy, entonces ese ingenio y esa capacidad que se coloque en favor de ese pueblo que apostó a nosotros. Apostó porque para muchos, cuando el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro nos empoderamos de la renta petrolera y apostamos a invertir en nuestro pueblo que se educara, ya hoy hay resultados. Y necesitamos ese pueblo que se educó en favor de sí mismo. Es el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, es el pueblo salvándose, porque no podemos ver pueblo y gobierno, no. Es un gobierno empoderado del pueblo, el pueblo empoderado del gobierno. Y eso es lo que nos ha enseñado y son las líneas estratégicas que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a profundizar un trabajo que tenemos que reconocer, el trabajo que venía haciendo el compatriota Jorge Arreaza, sobre todo en un año tan difícil como fue el año 2016, y que nos lleva a nosotros, en este esquema de ofensiva, estar de la mano como nunca de todos los equipos, al igual que a nivel científico. Lanzamos, a pesar de la crisis económica, a pesar de la emergencia económica que ha vivido nuestro país, a pesar de la asfixia económica que le hicieron a nuestro país, nosotros lanzamos a nivel tecnológico nuestro 4G. Así es. Un sistema de cuarta generación que nos permite tener acceso a mayor cantidad de datos y a mayor calidad para el manejo de datos de nuestro sistema de transmisión a través de Movilnet. No solamente eso, sino que próximamente estaremos colocando y fortaleciendo, por un lado inaugurando la Universidad de las Telecomunicaciones, pero por otro lado, fortaleciendo y consolidando todo el sistema de servicio de comedores para la calidad que hoy, mejorar aún más, porque para el presidente Nicolás Maduro es vital que nuestros estudiantes, la calidad de sus servicios educativos y tanto de las becas, servicio de comedor, capacidad de nuestros profesores, no solo las reivindicaciones profesionales, sino la mejora en la calidad de nuestros profesores sea prioridad. Creo que la estrategia en este caso del presidente Nicolás es no solo sanar las heridas, sino avanzar con mucha fuerza en la construcción de ese nuevo imaginario colectivo que es realmente lo que nos va a permitir construir socialismo, la superación del modelo rentista. Señores, lo dijo Ugbel Roa. Ugbel, agradecido por estar aquí. Te auguramos todo el éxito posible en este nuevo reto que te toca asumir. Sabemos que eres un hombre valiente, inteligente y capaz. Así que no nos queda la menor duda que vas a hacer una labor extraordinaria al frente de un ministerio tan complejo, pero tan importante como es el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. A ustedes muchísimas gracias por haber interactuado con nosotros a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.